Hay pilotos que se conforman con lo que les da el equipo, y luego está Fernando Alonso. A sus 42 años, el asturiano no solo sigue en la parrilla, sigue marcando el camino. No es casualidad que después de más de 2 décadas en Fórmula 1 siga siendo considerado uno de los más completos, más temidos y más respetados por el paddock. Pero, ¿por qué? ¿Qué le hace diferente en una era dominada por la juventud, los simuladores y los datos? Porque Fernando Alonso no solo pilota, lee el coche, lo interpreta, lo siente y sobre todo lo mejora. El Gran Premio de Canadá ha sido una prueba más de ello. Montreal, circuito exigente, traicionero, donde el asfalto baila entre el grip y la trampa. Ahí, mientras muchos sufrían con la degradación, mientras algunos luchaban con reglajes inestables, Fernando Alonso hizo algo que no sale en la tabla de tiempos. Pilotó con el cerebro más afinado del paddock. Los ingenieros de Aston Martin sabían que Montreal iba a ser una pesadilla para el AMR 25. El coche no llegaba con las mejores actualizaciones. Seguían arrastrando los problemas de correlación entre simulador y pista. Había dudas sobre el ritmo en carrera. Y encima, en los libres, los datos no cuadraban. Ni en los stints largos, ni en las temperaturas. Pero en el primer stint de la carrera pasó algo que nadie esperaba. Mientras sus rivales empezaban a perder grip, mientras las temperaturas se disparaban en el eje trasero, Alonso controlaba la degradación con una precisión quirúrgica. ¿Cómo? No hay magia, no hay trucos. Es simplemente entender cada fase del neumático, cada transferencia lateral, cada freno, cada curva. Lo hizo aplicando una gestión progresiva de carga lateral en curvas largas, optimizando la entrada en frenada para no castigar los neumáticos más de lo debido. Esa es la diferencia entre un piloto que corre y uno que domina su herramienta. Y el dato más llamativo, en las curvas 3, 6 y 10, zonas donde el AMR 25 sufría de sobreviraje en la mayoría de tandas, Alonso logró mantener la temperatura del neumático trasero en su rango óptimo durante 20 vueltas. En la telemetría, los ingenieros no se lo creían. En los stints de Stroll, los picos de temperatura eran evidentes. En los datos de simulador, peor aún. Pero en las vueltas de Fernando, consistencia total. Esto no es casualidad, no es suerte. Es la experiencia de un piloto que ha sobrevivido a 20 temporadas, que ha trabajado con todo tipo de ingenieros, que ha pilotado máquinas ganadoras y coches imposibles, que ha aprendido, a base de golpes, lo que ningún manual te enseña. Y eso fue lo que sorprendió a Adrian Newey. Adrian Newey no es un ingeniero cualquiera. Estamos hablando del diseñador más exitoso de la historia de la Fórmula 1 moderna. El hombre que ha creado coches campeones en McLaren, Williams, Red Bull y ahora fichado por Aston Martin para liderar el proyecto más ambicioso de la parrilla. Cuando Newey llegó a Silverstone, lo hizo con un plan clarísimo: no tocar el AMR 25. Su idea era centrarse en el coche de 2026, en la nueva normativa, en la plataforma que le permitirá diseñar desde cero, sin heredar errores de otros. El AMR 25 era un compromiso, un monoplaza nacido de otro departamento técnico, con decisiones aerodinámicas que él no había firmado, un chasis que, desde el invierno, mostraba desequilibrios imposibles de corregir a media temporada. Su decisión fue firme: no implicarse en el coche de este año, dejar que siguiera su curso, centrarse en el futuro. Pero entonces llegó Montreal y llegó Alonso. Durante las primeras sesiones, Newey, como siempre, revisaba los datos desde su despacho. Pero había algo que no cuadraba. El AMR 25 de Alonso se comportaba de forma inesperada. Las gráficas de temperatura, las curvas de presión lateral, la evolución de degradación, todo era anómalo. Y no por peor, sino por mejor. En reuniones internas, Newey empezó a preguntar: ¿qué ha cambiado? ¿Qué hay diferente en este coche? La respuesta fue demoledora: Fernando. Era el estilo de pilotaje de Alonso el que estaba compensando los problemas estructurales del coche. Era su capacidad de gestionar carga, frenos, balance, lo que estaba permitiendo que el coche rindiera más allá de lo que decían los simuladores. Eso fue un choque para Newey,
porque significa que un piloto estaba extrayendo más información útil que todos los sistemas de simulación. Entonces, tomó una decisión que lo cambió todo. Convocó a su equipo más cercano, a los 2 aerodinamicistas de Red Bull que había traído con él, y les pidió acceso total a los datos de Fernando, solo de Fernando. No quería ver los datos de Stroll. No quería perder tiempo con modelos de túnel que no correlacionaban. Quería entender por qué ese piloto estaba llevando el coche más allá de su propio diseño, y lo que encontraron le cambió la perspectiva. Las entradas en curva 6, por ejemplo, menor transferencia lateral, reducción de estrés en la carcasa del neumático y 3 grados menos de temperatura respecto a lo que preveía el modelo CFD. Eso no estaba en el software, estaba en la cabeza, en los pies y en las manos de Alonso. Y en la curva 3 de Montreal, una de las más complicadas del trazado, Fernando mantuvo todas sus vueltas dentro de un margen de medio grado de desviación en el eje delantero. Eso es simplemente una obra maestra. Para cualquier otro habría sido un dato curioso. Para Newey fue un punto de ruptura. Por primera vez entendió que no podía limitarse a mirar al 2026, que tenía delante un piloto que le estaba mostrando cómo corregir el coche actual, cómo rescatar rendimiento, cómo ganar tiempo en una temporada que otros daban por perdida, y entonces cambió su plan. A partir de ese momento, Adrian Newey dejó de ver a Alonso solo como un piloto veterano. Empezó a verlo como lo que es, una mente técnica capaz de diagnosticar el coche mejor que cualquier simulador. Durante la sesión de telemetría post-carrera en Canadá, los ingenieros se dieron cuenta de algo más. Por primera vez en toda la temporada, lo que Fernando decía en pista coincidía con las lecturas en el simulador. Y no solo eso, sus comentarios anticipaban los problemas antes de que aparecieran en los datos. Por ejemplo, Alonso había dicho que el coche pedía una carga aerodinámica que no nos podemos permitir, lo que, en lenguaje de Newey, es el coche tiene un déficit de eficiencia entre drag y downforce. Es decir, si aumentas la carga para ganar agarre, te penalizas brutalmente en recta. Eso es un problema de concepto, no de setup, no de ala, de concepto. Y lo más impresionante, Fernando no solo lo notaba, lo compensaba. Lo hacía con cambios manuales en el reparto de frenada, con ajustes de balance en cada vuelta, con un patrón de conducción que evitaba las zonas de estrés del chasis. En otras palabras, estaba pilotando contra el diseño del coche, y aún así lo hacía funcionar. Para Newey, que ha trabajado con campeones como Prost, Vettel, Verstappen, esto no era solo admirable, era una lección. A tal punto llegó el impacto que Newey canceló parte de los planes de túnel de viento previstos para Austria y pidió un rediseño parcial de un componente que había sido ignorado, el Flow Conditioner delantero. ¿Por qué? Porque la información aportada por Alonso demostraba que esa pieza estaba generando una pérdida de carga variable, dependiente de la temperatura del compuesto, algo que ni el simulador ni el CFD habían predicho. Y si un piloto es capaz de detectar eso en pista, hay que escucharlo. Por eso, en ese momento, Newey rompió su propio plan. Dejó de centrarse solo en 2026 y ordenó reorientar el desarrollo inmediato del AMR25. Fue la primera vez que la voz de Fernando Alonso se convirtió en la referencia técnica del coche. No por carisma, no por marketing, por datos, por precisión, por talento puro. A partir de Montreal, dentro del garaje verde de Aston Martin, algo cambió. Hasta entonces, Adrian Newey era el gran fichaje que miraba al futuro. El arquitecto de 2026, el hombre que llegaba para construir un nuevo ciclo ganador. Pero tras ese fin de semana, Newey tomó otra decisión crucial. Hay que escuchar a Fernando. Todo el desarrollo inmediato del coche tiene que pasar por su lectura. Así, sin adornos. Así de claro. Y eso cambió la cultura del equipo. Antes, los ingenieros jóvenes trabajaban obsesionados con el simulador, con los modelos CFD, con intentar cuadrar un chasis que no respondía como debía. Ahora empezaron a trabajar codo a codo con Alonso.
en sesiones privadas de feedback, un análisis postcarrera, en reuniones donde Fernando ya no era solo un piloto, era la voz técnica más importante del proyecto. Y lo más sorprendente, Adrian Newey no solo lo aceptó, lo promovió. Para un ingeniero tan perfeccionista, tan celoso de su propia filosofía, eso es algo que no ocurre a menudo. Pero Newey sabe reconocer el talento, y lo que vio en Canadá fue exactamente eso: un piloto capaz de leer el coche, de anticipar los errores y de aportar información que los datos no estaban mostrando. Por eso, a partir de ese momento, cada nuevo componente del AMR25, cada evolución del fondo plano, cada ajuste en los perfiles del alerón trasero, nace con el sello de Fernando Alonso. Ya no es un coche diseñado solo en túnel de viento. Ahora es un coche que evoluciona a partir de las sensaciones y el pilotaje de su piloto número 1. Y esto no es algo menor. En la Fórmula 1 actual, donde todo es simulación, telemetría, algoritmos, volver a poner al piloto en el centro del desarrollo es una revolución. Lo que están construyendo juntos Newey y Alonso es algo que va más allá de este año. Es la base de un equipo que empieza a tener identidad, que ya no copia lo que hacen otros, que ya no se limita a sobrevivir hasta que llegue 2026. Ahora, Aston Martin tiene algo que antes no tenía: un núcleo técnico real, un piloto que guía y un ingeniero que escucha. Y eso, en la F1, puede marcar la diferencia entre ser un equipo de media tabla o convertirse en aspirante real al título. Hoy, en Aston Martin, ya no se habla solo del 2026. Hoy, en cada rincón de la fábrica, desde el túnel de viento hasta las reuniones de estrategia, se habla de lo que está haciendo Fernando Alonso, porque la transformación es real y ha sido rápida. En cuestión de semanas, la mentalidad del equipo ha cambiado por completo. Antes, el AMR25 era un coche que muchos dentro del equipo daban por perdido. Se hablaba de centrarse en el coche del año que viene, de no malgastar recursos en una plataforma nacida con errores. Hoy es todo lo contrario. Gracias a la intervención de Newey y gracias sobre todo a la constancia y la lectura de Alonso, el AMR25 se ha convertido en un proyecto vivo. Por primera vez en toda la temporada, el modelo a escala del coche en el túnel de viento está mostrando resultados coherentes. Las curvas de presión son consistentes. El comportamiento térmico de los compuestos es más estable. Y lo más importante, la correlación entre simulador y pista por fin empieza a encajar. Eso es un cambio estructural. No es que el coche se haya convertido de la noche a la mañana en un Red Bull, pero sí se ha convertido en un coche que puede evolucionar, que puede pelear, que ya no es una incógnita. Y todo eso nace de una dupla, Newey-Alonso. Porque lo que Newey ha comprendido es que en esta Fórmula 1 ultra tecnificada, donde se vive pendiente del Big Data, de la IA, de los modelos predictivos, todavía hay un factor que ninguna máquina puede replicar: la sensibilidad de un piloto que entiende cada centímetro del coche. Esa es la magia de Fernando. Esa es la razón por la que Adrian Newey, después de trabajar con Prost, con Vettel, con Verstappen, ha decidido apostar por escuchar a Alonso. Hoy, dentro de Aston Martin, cada nueva evolución del AMR25 pasa por el filtro de Fernando. Su feedback es la base del desarrollo. Sus datos son los que más pesan. Su voz es la referencia. No se trata de romantizar, no se trata de fanatismo, se trata de hechos, de datos, de resultados. Desde que esta dupla se ha consolidado, el coche ha dado un paso adelante. Ya no es el AMR25 que sufría en Q1. Ya no es el coche caprichoso de principios de temporada. Es un monoplaza que responde, que empieza a dar confianza a sus ingenieros, que poco a poco vuelve a ser competitivo. Y todo esto cuando aún estamos en junio. ¿Qué puede pasar si esta sinergia sigue creciendo? ¿Qué puede pasar si Newey y Alonso siguen profundizando esta alianza técnica? La respuesta es simple. Estamos viendo el nacimiento de un proyecto que puede cambiar el rumbo de Aston Martin, porque no se trata solo del coche de este año, se trata de una nueva cultura,
de un equipo que por fin empieza a tener una filosofía propia, de un equipo que ya no copia, que ya no espera milagros de la fábrica, que construye desde dentro. Con dos mentes privilegiadas, una en el volante y otra en la sala de diseño. Por eso, padoquistas, la gran pregunta es esta. ¿Estamos viendo el inicio de la dupla más poderosa de la Fórmula 1 moderna? ¿Puede esta alianza Alonso-Newey convertir a Aston Martin en aspirante real en 2025 y en candidato al título en 2026? El tiempo lo dirá. Pero lo que está claro es que algo ha cambiado. Y en esta Fórmula 1 de datos y algoritmos queda demostrado, una vez más, que la experiencia, la intuición y el talento humano todavía son capaces de marcar la diferencia. Padoquistas, esto no ha hecho más que empezar. Suscribíos, dejad vuestro like y comentad. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Puede esta dupla llevar a Aston Martin a lo más alto? Nos leemos en comentarios y nos vemos en la próxima carrera.